El soñador de Providence, el legado literario de H. P. Lovecraft y su presencia en los videojuegos. La editorial es Hebreos de Papel. La verdad es que no la conocía. Y bueno, aquí tenemos el nombre de autor, Carlos G. Gurpegui. Es un libro en tapa dura, en cartoné. Si le echamos un vistazo, bueno, aquí tenemos el índice. Si alguien está pensando en comprarlo solamente por la referencia a los videojuegos, ha de tener en cuenta que índice, que los videojuegos no representan más de la mitad del libro. El libro tiene una estructura muy helicoidal, comenzando por el término de la leyenda de Lovecraft, haciendo referencia a las diferentes imágenes que pueden tener las personas respecto a Lovecraft en función de la fuente de sus conocimientos. Hay un capítulo biográfico sobre Lovecraft y luego ya comenzamos un recorrido literario. Comenzamos con sus principales influencias, Edgar Allan Poe y Lord Dunsany, y a continuación con el panteón de los maestros, haciendo referencia a todos los diferentes autores con los que H. P. Lovecraft fue coetáneo. Hay una diferenciación de los relatos de Lovecraft en el ciclo onírico y en el horror cósmico, en el que es interesante observar que hay diferentes biógrafos que ya en la diferenciación de relatos de horror cósmicos no están de acuerdo. Es decir, según las características que se le otorgue que se le requiera a un relato para formar parte del horror cósmico, la clasificación puede variar. Continuamos con los mitos de Tulu. En el círculo Lovecraftiano, el post-mortem, la reacción de August Derleth, y luego los mitos de Derleth, haciendo referencia a la clasificación y alteración que hubo de la obra de Lovecraft por Derleth de forma póstuma. Continúa con jugando los mitos, en lo cual ya tenemos la primera introducción, el primer acercamiento lúdico a la obra de Lovecraft con el juego de rol La llamada de Cthulhu y posteriormente otros juegos de cartas o juegos de tablero. La influencia de los videojuegos es muy interesante, la no presencia de Lovecraft en los videojuegos y mecánicas para el horror cósmico. Y luego lo que posiblemente estábamos pensando en la mayor parte de las personas a partir del título, Variaciones del horror cósmico, que es un recorrido en una selección de diferentes videojuegos. Obviamente es imposible hacer un recorrido exhaustivo entre los cientos de juegos que deben de haber influenciados por los mitos de Cthulhu, en el cual en cada videojuego se ha realizado un acercamiento diferente. Tenemos el Infogrames, el Alone in the Dark, que es todo un clásico, el Eternal Darkness, que tiene unas series de mecánicas para la locura que son, impresionantes. El Call of Cthulhu Dark Corners of Earth, que es una adaptación a La sombra sobre Innsmouth. El Penumbra y la Amnesia, que por desgracia no conozco. El Bloodborne y el Everybody's Goes to Rapture. Cada capítulo empieza con su introducción. Aquí tenemos el prólogo y la que es la única ilustración del libro. El resto, no deja de ser un
estudio. Un estudio sobre la obra de Lovecraft, su influencia, las raíces de su literatura, las personas que le acompañaron en el desarrollo de lo que luego fueron los mitos de Cthulhu, cómo evolucionaron los mitos de Cthulhu después de sus fallecimientos, en particular con la obra de Derlet, cómo esta evolución ha afectado a los juegos de rol, a los juegos de cartas y en consecuencia a los juegos de ordenador. Es un libro muy... Si estás interesado si te interesa la obra de Lovecraft o su relación con los videojuegos o juegos de mesa y juegos de cartas, es un libro muy recomendable. Además la lectura es muy amena y es muy agradable de leer. Luego abajo pondré un enlace a una reseña un poco más en detalle en el foro de sectarios. Hasta luego.